Pues hoy venimos a agradecer a Dios por este año que hemos concluido y por este año que hemos de iniciar acompañados por la divina providencia, que siempre, cada mes, nos encomendamos. Y hoy empezamos celebrando esta solemnidad de la Santa María como Madre de Dios. Históricamente fue instituida esta fiesta dentro del canon de la Iglesia allá por los años 431 en Éfeso, donde asegura la historia que María vivió sus últimos años y donde asegura nuestra fe que fue elevada por los ángeles a los cielos en cuerpo y alma. Y esta festividad para nosotros pues nos recuerda una vez más el valor que tenía antiguamente recordar a María como madre, porque María nos brotó, nos concibe al Hijo, al Verbo, por quien nosotros vivimos y por el cual nosotros hoy estamos aquí, y además nos abre la puerta al camino de una vida más allá de lo que nosotros muchas veces llamamos normal. Y es verdad, la vida puede ser normal, pero dentro de ello siempre Dios sigue obrando en cada familia, en cada corazón. Por eso esta fiesta, esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, nos recuerda, sobre todo, que Dios también ha participado de nuestra carne, de nuestra humanidad, porque es la carne que se inmola, es la carne que se sacrifica, porque aparece antes de ser formulado este dogma de fe, como María, Madre de Dios, aparecen grandes pensadores de la Iglesia, es verdad. Y aquí tenemos en la historia, en esta cúmulo de conocimiento, sobre todo a un sacerdote llamado Nestorio. Y Nestorio negaba, uno, que la Virgen no era virgen, y segundo, que no podía ser Madre de Dios, y tercero, si no era Madre de Dios, entonces Jesús era Dios, pero no era hombre. Entonces, lo que se hace con esta formulación del dogma es precisamente que se predica que María es virgen, asunta a los cielos, y también que es Madre de Dios y Madre de la Iglesia, Madre de Dios, de Jesús, hombre, pero también que es Dios, y Madre de la Iglesia. Eso ya lo decía San Juan Pablo II. También en esta fiesta de este día que celebramos, primero del año, también nos unimos a orar particularmente por la paz. Es una jornada mundial por la paz. Pero también en estos días hemos escuchado las noticias y oramos, ponemos en esta Eucaristía al Señor la vida, el alma del Papa Benedicto Emérito, que ha fallecido, y rogamos al Señor que perdone sus pecados que durante en vida pudo haber cometido, que abuene, que acepte las buenas obras también que pudo haber hecho como servidor, humilde y pequeño ante los ojos del Señor. Si echamos un vistazo sobre todo en todo nuestro mundo, no solo aquí en nuestra ciudad, en nuestro continente, cuánta violencia se ha provocado, que fractura siempre nuestra sociedad y causa tristeza, sobre todo si echamos un vistazo en la guerra actual entre Rusia y Ucrania. Otras guerras que también sabemos que están en Irak, en Pakistán, en Israel, en Haití, en nuestro continente muy cercano, en Uruguay y Paraguay. Bueno, podemos ahí hacer mención sobre todo esas guerras que se están dando, pero también hay guerras internas que no se predica muchas veces y que no hace mucho ruido. Las guerras internas que se provoca como violencia dentro del núcleo familiar, ya sea de manera agresiva física, pero también de manera verbal.
Hay otra violencia que estamos también combatiendo, aquellos niños que no tienen voz ni voto dentro del seno materno de una madre que no le apetece tener un bebé, por las razones. Estamos hablando concretamente del aborto. Otra violencia que también se celebra es la eutanasia. Aquellos abuelos ancianos que no queremos atenderlos y que los excluimos y que una manera para darle fin a sus vidas, pues se sacrifica. Es una violencia también. Otras violencias que se manifiestan también a través de la religión fundamentalista, a través también, ¿por qué no?, dentro del círculo de la política, cuando no se busca lo justo, no se busca el bien común, cuando no hay una repartición de los bienes, cuando solamente creamos partes egoístas y solo acumulamos bienes personales, pero no nos importa lo que acontece en nuestros pueblos día a día. Otras violencias que se desarrollan también en la cuestión del mercado, que es volátil y que muchas veces violenta sobre todo la economía, inestabilizando a nuestras familias. También eso tenemos que advertirlos, decirlos, porque son realidades que están ahí y que muchas veces no lo decimos, pero son violencias. Hoy estamos celebrando esta Eucaristía y podemos decir, pues, ¿cuántos años llevamos del género humano? Muchos siglos atrás, hasta hoy, en este momento, y puedes decir, pues como que no hay mejoría, ¿no? Pero ese sería un pensamiento pesimista, pero no el pensamiento de la Iglesia. El pensamiento de la Iglesia es que Dios sigue gobernando. Y por eso Dios desde la eternidad de Dios se compadece. Y solo así podemos hoy celebrar este acontecimiento del nacimiento del Verbo de Dios. Se compadeció. ¿Y cuáles son los regalos que nos trae a nosotros? Ante todo es alegría, paz y mucha esperanza de un Dios que se hace cercano y que comparte también nuestros dolores y sufrimientos, pero lo hace amando y a la vez perdonando. Solo así entonces hoy pedimos, haciendo alusión al texto primero del libro de Números que hemos escuchado, y hay que bendecir, dice el libro de Números, hay que bendecir a aquellos que causan violencia. Aquel que te causa un mal, bendícelo, porque no podemos vencer mal con mal, sino mal le agregamos el bien. Eso nos enseña la Iglesia a través de la fe en Cristo, que solo podemos vencer el mal a fuerza de bien, pero nunca más. Y no se podrá hacer si la violencia también se quiere dar con otra violencia. Prolongamos más la agonía. Y por eso este texto de Números nos enseña qué tenemos que hacer. Tenemos que bendecir a aquel que nos causa daño. Pero no estamos apelando tampoco a una cierta injusticia, sino más bien que nosotros, tomando conciencia de nuestras propias condiciones, conservando nuestra propia dignidad, le pidamos al Señor que nos dé la fortaleza para buscar caminos de acuerdos, de soluciones. Y ese es el deseo siempre del pueblo, del ser humano, que intrínsecamente busca hacer el bien. Pero como dice San Pablo, terminamos haciendo lo mal que no deseamos y queremos. Porque anteponemos nuestros propios deseos, propias apetencias. Pero el Señor nos dice, sigue bendiciendo. O de repente, un hijo que no está en acuerdo con nosotros, también bendícelo. En estos días, tantas cosas que escuchamos. Y recuerdo que venía una madre y decía, es que estoy enojado, estoy molesta y siento que odio a mi hijo porque no acepto a su novia. ¿Qué tenemos que hacer? Bendice a aquella joven
Y bendice también a tu hijo que quiere emprender, que quizá no se adecua a tus percepciones, a tus ideales de mujer para tu hijo. Pero no podemos nosotros asignarle a nuestros hijos, hijas e hijos un esposo, porque ahí no se manda, nosotros no podemos. Creo que hay regiones todavía, por lo menos aquí en México, que se negocia en matrimonio. A las niñas, no son mujeres, aún son niñas, pero se venden. Es triste, pero es verdad. Y así, por eso el Señor nos enseña a aquel hijo que se ha ido de la casa, bendícelo. Y eso le pedimos al Señor. El texto segundo que hemos proclamado nos recuerda que hemos recibido otra actitud. Primero, que seamos capaces siempre de buscar la bendición. Nos dice el libro de Números. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel continuamente era infiel, era incrédulo, pero Dios no apartó su mano de ellos. Dios sigue bendiciendo, que tú y yo seguimos cayendo en materia de pecado. Pero usted cree que Dios se ha apartado de ti. Dios no se aparta de nosotros, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar del daño que podamos estar causando al prójimo. Dios no se aparta de nosotros. Es lo que quiere remarcar este texto. Pero hemos recibido también otro don, otra actitud cristiana, y es el don del Espíritu que hemos recibido en nuestros corazones, para que tú y yo caigamos en cuenta que somos apremiados, porque Dios nos ama como a hijos, y a un hijo no se le desprecia, no se le excluye, por muy malo que sea, no se le abandona. Y es verdad. En nuestros días podemos ver cuántas personas que provocan mucho daño. Y por eso muchas veces es cuestionado la fe. Y se cuestiona, ¿dónde está tu Dios? Si hay asesinatos, si hay delincuencias, si hay muertes todos los días. Pero ¿dónde está tu Dios? Eso es lo primero que se cuestiona. Pero Dios nos ama como a hijos. Y hemos recibido el Espíritu para decir, Padre, Abba. Y nos ha concedido ese Espíritu porque solo así podemos advertir el don de la libertad de la que nosotros gozamos. Todos somos libres. Y si está ajustado, está pegado a Dios, seguramente seremos personas de paz. Eso no presupone tener dificultades, no tener momentos oscuros en la vida. Pero tenemos esa potencia del Espíritu que nos impulsa a buscar siempre el deseo de Dios, que se cumpla en nuestras vidas, en cada familia. Y una tercera actitud que nos regala el texto del Evangelio. María nos enseña a Jesús, porque aquellos pastores fueron y contemplaron a Jesús. ¿Dónde colocó María? ¿Dónde presentó María al Hijo, al Verbo, en el pesebre? Y eso nos hace recordar que cada jueves nosotros tenemos aquí también expuesto al Señor, en cada iglesia que expone a Jesús sacramentado para adorarle. Y ese es el gesto que ha hecho María, presentarnos a Jesús para adorarle. Y solo así encontramos que aquellos pastores, dice, después de haber contemplado, de haber tenido un encuentro con Jesús, se fueron alabando, glorificando, porque habían visto y habían oído, y seguramente lo tocaron. Así en cada Eucaristía, también nosotros venimos a escuchar, venimos a ver y venimos a comerle. Eso es lo que hacemos, es lo que ha hecho María en ese acontecimiento del nacimiento del Verbo de Dios. Y María dice, guardaba todas esas cosas en el corazón. El texto original dice, María las guardaba como trozos en el corazón. Aquella que no entendía, pero contemplaba y adoraba. Pues hoy también nosotros que alabemos, que contemplemos a Dios y que aquello que no comprendamos simplemente lo guardemos en el corazón. Pues esa gracia le
Pedimos hoy al Señor, al iniciar este nuevo año con mucha esperanza, bendigamos. Siéntete que eres un hijo de Dios, contemplado desde todo el cielo la eternidad, como dice Juan, y que además las actitudes de María, que adoremos, que comamos. Pues esa gracia le pedimos hoy al Señor.